bueno el Señor. Amén. Bueno, continuamos con nuestra serie de predicaciones acerca del libro de Hechos, así que si queréis abrir por el capítulo 1. Recordáis, es un libro escrito por Lucas para un hombre llamado Teófilo, el cual estuvimos diciendo que el cual podía tener su teléfono como escacharrado, ¿no?, en cuanto a lo que era el cristianismo y todo lo relacionado a esto. Al menos Lucas escribe para orientarle bien acerca de esas cosas, desde el origen, desde el principio, y le da el tomo 1, Lucas, el Evangelio de Lucas, y después le escribe este tomo 2, que es el libro de Hechos. Y en los primeros versículos se le muestra a Teófilo y a todo lector u oyente que el cristianismo se trata de lo que hizo y enseñó Jesús y lo que aún sigue haciendo por su espíritu a través de su iglesia. Esta fue la primera exposición, resaltando que Cristo es la única esperanza para la humanidad. En Hechos era evidente, ¿no?, ver la transformación radical de los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Lucas vemos a estos hombres con falta de fe, temerosos, egoístas, y ahora en este libro lo vemos llenos de confianza, valientes y repletos de amor. Así que nos preguntamos, ¿cuáles eran las razones de la transformación? Estuvimos diciendo que era la resurrección de Jesús, la enseñanza acerca del reino de Dios y el Espíritu Santo también. Y la semana pasada nos dedicamos a desmarañar el lío que tenía Teófilo acerca de la misión de la iglesia. Estuvimos diciendo que si todo lo que hacemos llamamos misión, entonces nada es misión. Por lo tanto, había que enseñarle algunos conceptos característicos del reino de Dios. ¿Para qué? Para que realmente pudiéramos tener una idea concreta, singular, central, acerca de lo que es la misión de la iglesia. Jesús estuvo 40 días allí con sus discípulos y les enseñaba acerca del reino de Dios. Ese era su monotema, el reino de Dios el primer día, el segundo, el tercero, 40 días hablando acerca del reino de Dios. Y ellos entonces preguntaron, bueno, ¿cuándo restaurarás el reino de Dios? Algo que entendieron y comprendieron ellos, que el reino de Dios es un gobierno amoroso y redentor. El reino de Dios comienza en los corazones de aquellos que se inclinan y se someten al Rey Jesús. A partir de ahí ya se puede experimentar la salvación, la reconciliación con Dios, el cuidado paternal de Dios, su paz, su gozo. Por tanto, la misión de la iglesia era predicar el Evangelio llamando a todos los hombres que vengan en arrepentimiento y fe, que se inclinen en sus corazones al Señor. Sin embargo, los discípulos se dieron cuenta rápidamente que no se había establecido definitivamente el reino. Por eso le preguntaron, ¿cuándo restaurarás el reino de Dios? ¿Lo restaurarás en este tiempo? Esta frase indica que ellos sabían que Jesús era el encargado de restaurar el reino de Dios. Nosotros no somos los encargados de establecer el reino, sino de predicar el evangelio del reino. Nuestra misión no es plantar árboles y restaurar la capa de ozono para expandir el para expandir el reino de Dios, sino que nuestra tarea es expandir la proclamación de las buenas nuevas. Tampoco somos los encargados de encerrarnos en un cuarto y averiguar el día, el momento, incluso hasta la hora que va a venir Jesús por medio del libro de Daniel, Mateo, Apocalipsis. No, nosotros estamos llamados afuera para predicar cada día a Cristo. ¿Cuál era el motor que los impulsaba? Estuvimos viendo ese versículo, el mismo que fue tomado del cielo, así también vendrá. Y ellos cuando vieron estas cosas, dice que adoraron. La adoración es el motor que nos hace ir a predicar las buenas nuevas. ¿Por qué? Primero porque Jesús es digno de toda adoración, de que todo el mundo se doble sus rodillas delante de Él. Pero también, como va a volver, y cuando vuelva será el tiempo de juicio, entonces nosotros, apasionados por las almas, queremos que antes que Jesús venga, porque ya no habrá más oportunidad, predicar las buenas nuevas de salvación. Muy bien, después de desmarañar este lío que tenía Teófilo acerca de la misión de la iglesia, hoy este personaje viene con una nueva duda, una nueva inquietud. Él dice, ya tengo claro como el agua, que la misión de la iglesia, esa misión es singular y central, y esa misión es proclamar
el Evangelio de Jesucristo. Lo tengo muy, muy claro. Ahora bien, habrá algo que debamos hacer para llevar las buenas nuevas de salvación. Y yo, viendo todo lo que hacéis en este tiempo, necesitaría saber cuál es el programa más conveniente. ¿Cuál es la estrategia más útil para proclamar las buenas nuevas? Mira, yo voy a aportar algunas ideas. He pensado, a ver, podemos hacer un festival de música gospel, ¿cómo lo veis? O un torneo deportivo donde llamamos a un futbolista cristiano y da su testimonio. O tal vez podemos hacer una gran campaña evangelística y llamar a uno de esos predicadores famosos de la época. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Venga, decidme. Para el carro, Teófilo, para el carro. No hay otra cosa mejor que ir a la palabra de Dios y leer detenidamente el libro de Hechos. Allí vamos a encontrar el mayor impacto que ha recibido el mundo debido a la proclamación del Evangelio. Así que seríamos sabios en tirar del cable telefónico e ir hasta el origen y presentar cuál era el medio usado por Dios que propició que en solo 33 años llegara a conocerse el Evangelio en el mundo conocido de aquella época. ¿Qué ha elegido Dios para llevar las buenas nuevas? Esta es la pregunta que vamos a estar tratando en esta semana y, si Dios quiere, en la semana siguiente. ¿Qué ha dejado Dios para llevar las buenas nuevas? La clave se encuentra en Hechos 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué medio ha dejado Dios para hacer la misión de la Iglesia? Jesús dice, me seréis, ¿qué dice? Testigos, testigos. Esta misma comisión le fue dada por Dios al pueblo de Israel. Si vamos a Isaías 43, no hace falta que lo busquéis, pero allí se nos habla de esta declaración de Dios hacia su pueblo. Él dice, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová el Señor, que yo soy Dios. Por un lado, allí en ese pasaje, se encuentra todas las naciones apartadas de Dios, con sus dioses fabricados que provienen de sus mentes envanecidas. No tienen ninguna justificación delante del Dios vivo y verdadero. Y Dios dice, venid todas las naciones, las llama a congregarse y les presenta y les reta a presentar sus testigos, sus adivinos. Venid, traed vuestros adivinos, vuestros profetas, vuestra gente. Venga, anunciarme las cosas de antemano. Decir verdad, a ver si sabéis. Decir a vuestras revelaciones proféticas, a ver si son verdades. Es lo que está retando Dios. Y por otro lado, están las naciones y por otro lado está el pueblo de Israel. El pueblo que Dios escogió de todas las naciones de la tierra. El pueblo que Dios amó, que libertó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. El pueblo el cual Dios se reveló y le dio a conocer todas sus obras, dice, desde el principio. Desde el principio. Y le dice, vosotros sois mis testigos. Asimismo, en este nuevo pacto, Dios se ha revelado a un pueblo para ser testigo. Pedro les dice a sus destinatarios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los cristianos somos el pueblo de Dios y ahora Jesús aquí está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros, me seréis testigos. No está hablando de cristianos independientes, que cada uno hará la parte que les corresponde sin tener en cuenta a otro. Jesús habla en plural, fíjate, me seréis, ¿qué dice? Testigos. Un autor llamado Marshall, en su libro El significado de Pentecostés, nos refiere que la cantidad mínima de personas requeridas para formar una comunidad con su propio consejo en aquella época, ¿sabéis de cuántas personas eran? De 120 personas. Curioso, ¿no?
Estas fueron exactamente las personas que se encontraban en el aposento alto. Una comunidad. ¿Qué ha dejado Dios para llevar las buenas nuevas de salvación? ¿Qué programa? Programa no. Una comunidad de testigos. Una comunidad elegida por Dios. Me seréis. Les repitió estas palabras a los discípulos en varias ocasiones. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, yo os encomendé. Es una comunidad que Dios ha elegido, amado, rescatado del pecado, salvado de la ira venidera por medio de nuestro Señor Jesucristo para ser testigo de Él. Hay algo más. Testigo no solo está hablando en cuestión a lo que hacemos, sino lo que somos. Refiere una identidad, fíjate, seréis, no está diciendo haréis, principalmente está diciendo que seréis. Cuando venga el Espíritu, me seréis testigo, no queda otra. Es irremediable. En el momento que el Espíritu Santo viene a nosotros, tenemos una identidad de testigos. Mira, todos los que estamos aquí somos seres humanos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. ¿Somos conscientes de nuestra existencia? ¿Sí? ¿Tenemos autodeterminación, voluntad? ¿Somos agentes morales? Después, ¿verdad que hay unas características biológicas de nosotros, ¿no? Como nuestro cuerpo, nuestro organismo. Mira, por mucho que tú te dejes el pelo largo, por toda la cabeza, por todo tu cuerpo, ande con las manos y los pies, saques la lengua y babé y te hagas una casita de madera y ladres un poco como un perro, vas a seguir siendo un ser humano. Un ser humano que se te ha ido un cable, pero sigue siendo un ser humano. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tiene una identidad. Así mismo, cuando vino el Espíritu Santo a nosotros tenemos una identidad que no se puede quitar. No te lo quitas, no te lo pones, no eliges cuándo eres testigo, cuándo no. No, tú eres testigo. ¿Lo entiendes? Esa es tu identidad. Eres testigos. Fíjate que ser testigo está vinculado a recibir el Espíritu Santo. En el momento que los discípulos reciben el Espíritu Santo, se convierte en comunidad de testigos. ¿Recordáis? Jesús los llama, son atraídos hacia Jesús, están 3 años y medio con Él, viendo su rostro, escuchando su voz, palpando con sus manos. Ellos experimentaron la pérdida de la esperanza terrenal al morir el Mesías, pero recuperaron su esperanza cuando Jesús resucitó. Luego el Maestro está 40 días con ellos, escuchando las enseñanzas del reino. Y antes de ascender, escucha bien, antes de ascender les dice, me seréis testigos. Y yo digo, espera, Jesús, ¿cómo que me seréis? Ya son testigos, ¿no? Habían estado 3 años y medio con Él. Me seréis. No, pero si han estado contigo, me seréis. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Hubieron personas que también estuvieron con Jesús mucho tiempo, incluso después de resucitado, dice que empezaron 500 personas. Sin embargo, solo 120 estaban en el aposento alto, permanecieron allí. No todos eran testigos, aunque hubieran estado con Jesús anteriormente. Hasta que no venía el Espíritu Santo, no podían ser testigos. El Espíritu Santo es el que da la identidad de testigo, de testigo. No elegimos ser testigos, hermanos, somos testigos. ¿Qué dejó Dios para llevar las nuevas de salvación a un pueblo, a una comunidad elegida por Jesús que tiene como identidad testigo? Está en nuestro ADN. No podemos decir, el viernes me pongo el mono de trabajo y voy a quedar con alguien para predicarle el Evangelio, entonces me hago testigo. No, eres testigo. Siempre. Esa es nuestra identidad. Teófilo diría, muy bien, Dios ha dejado una comunidad de testigos, pero mira, algo también debemos hacer, ¿no? Sí, comportarnos como testigos. Hemos dicho que testigo no es simplemente un oficio, pero no está diciendo que no lo sea, no estamos diciendo eso.
es un oficio también. Se refiere a una identidad que se complementa en el ejercicio de nuestro oficio a desempeñar. Lo que quiero decir es que somos y hacemos. Somos y hacemos. ¿Qué hacemos? Llevar a cabo nuestra profesión, testigo. Así que vamos a analizar un poco la palabra testigo para que veamos diferentes connotaciones y podamos entender qué es ser testigo, qué es lo que hay que hacer. Primero, la palabra testigo denota a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto, oído o conoce. Lo vuelvo a repetir. Un testigo es una persona que puede certificar o certifica aquello que ha visto, oído o conocido. Un testigo es alguien que posee conocimiento de primera mano acerca de un hecho. Alguien que puede testificar bajo la base de un reporte escuchado. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos presenciado un crimen, un asesinato, y fuéramos llamados como testigos ante un juez, nos preguntaría tres cosas: ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos escuchado? ¿Y qué hemos sentido? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: seréis mis testigos, hablaréis lo que habéis visto de mí, diréis lo que habéis oído de mí, y anunciaréis lo que habéis experimentado gracias a mi obra en la cruz del Calvario. Recordemos lo que dice Juan en su primera carta, no en el Evangelio, en su primera carta. Allí había una corriente filosófica, una corriente gnóstica, donde había cristianos, o denominados cristianos, que pensaban que Jesús había venido no en cuerpo, sino en forma de espíritu, de fantasma. ¿Y sabe cómo empieza? Apelando. Juan empieza su primera carta en su primera carta de Juan. Él apela a lo que han visto, a lo que han oído, a lo que han palpado con sus manos. Él está hablando de estas cosas, a lo que hemos palpado, lo que hemos visto. Esto testificamos, dice él. Esto testificamos, esto os anunciamos. ¿Cómo que Jesús no ha venido en carne? Si hemos estado con él, hemos comido con él, hemos visto en la cruz del Calvario. Ha estado en carne, literalmente. Y él apela como un testigo a decir: yo he estado con él. Y esto os anunciamos. En el sentido estricto de la palabra, solo los discípulos que estuvieron con Jesús en su ministerio terrenal fueron testigos. Lo vieron, lo escucharon, lo palparon, pero como hemos dicho, sin el Espíritu Santo no serían testigos. Es curioso, pero ¿sabéis cuál es el primer testigo? El testigo más fiable del ministerio de Jesús, el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, morando en Él, estando con Él, en todas sus luchas, en todas sus pruebas, en todas. El testigo es el Espíritu Santo. Y ahora ese testigo viene a nosotros. ¿Sabéis qué? Si no tuviéramos este testigo, nosotros podríamos argumentar la validez de las Escrituras a través de argumentos. Pero es el Espíritu Santo el que certifica dentro de nosotros que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Podemos decir, bueno, Jesús dice, o la palabra dice, que todos los que creemos somos hijos de Dios, pero es el Espíritu Santo el que certifica en nosotros que somos hijos de Dios. Él es el testigo y Él mora dentro de nosotros y Él va certificándonos la vida de Jesús, lo que Él ha estado pasando, lo que Él ha estado sufriendo, lo que Él ha visto, las bendiciones, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo para ser testigos, para afianzarnos en Dios. No obstante, un testigo puede ser, entonces, una persona que escucha también un testimonio, aunque no esté en la escena de ese acontecimiento. Una persona, ¿sabéis que puede ir a juicio a testificar bajo la base de lo que ha escuchado? Y aquí entramos todos aquellos que hemos escuchado y recibido el Evangelio, el testimonio de Cristo. Un día el Espíritu Santo quitó nuestra sordera espiritual,
vivificó las palabras de ese evangelio en nosotros, fuimos convencidos de pecado, Él iluminó nuestros corazones, las escamas de nuestros ojos cayeron y pudimos contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Experimentamos la bondad, la misericordia de nuestro Dios hacia nosotros y entonces, hermanos, formamos parte de una comunidad de testigos que ha recibido el testimonio apostólico. Fíjate en Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué palabra? La palabra de los apóstoles, la recibieron, fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas. Lo increíble es que nosotros no solo hemos escuchado y aceptado el mensaje de Cristo, sino que lo experimentamos diariamente, no el mensaje, a Él. Nosotros experimentamos a Jesús diariamente. Estamos con Él, hablamos con Él, Él nos habla por medio de su palabra, tenemos tratos preciosos con Él. Jesús es una persona viva. Querido, nosotros experimentamos al Cristo vivo del mensaje de los apóstoles. Es verdad que decimos hay que predicar el Evangelio, hay que dar el mensaje, pero hay que hablar de Jesús. Ese es dar el mensaje. Me acuerdo en La Carlota, un chico, jovencito que se lo encontró Marcela en estos días, que ya era jovencito y ya tiene una niña, ¿no? Y recuerdo decir, dice, hablando de aquella iglesia, decía, es que ustedes habláis con Jesús como si estuviera presente y vivo. Peter el otro día me dio una aportación muy bonita, que me agradó mucho, y que nos podría ayudar a evangelizar, ¿no? Dice, cuando tú hablas acerca de tu hija o tu esposa, dice, te es fácil, ¿no? Porque estás con ella. Y muchas veces nos hacemos un lío para predicar el Evangelio, y hay que hablar de Jesús, de Jesús. Tú tienes trato con Jesús, habla de Jesús. Nos tiene que ser fácil, porque Jesús no es un mensaje, Jesús es una persona viva, real, que vive con nosotros. Amén. Esto es lo que proclamamos, Jesús, lo que hace, nos encontramos con Jesús, Jesús nos acaricia, Jesús nos tiene trato con nosotros, Jesús está en medio nuestra, Jesús nos consuela, Jesús nos conforta, Jesús hizo esta obra maravillosa de la cruz del Calvario. Esto es lo que proclama. Hermanos, hemos experimentado tantas cosas, andamos con Jesús. ¿Cuál es nuestra tarea? Da ese reporte. ¿Cómo vamos a quedar callados después de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que sigue haciendo, de la compañía que tenemos con Él? No queda otra que hablar. No puede quedarse uno con la boca cerrada. Hay que proclamar, hay que anunciar acerca de nuestro amado Salvador. Imagínate por un momento en medio de un juicio. Un juicio que está durando un montón de días. Hay muchas horas allí. Cansancio, hay desgaste. Todo es un despropósito porque ni va a favor de una persona ni va a favor de otra. Allí está atascado el juicio y de repente dice que se encuentra un testigo que es la clave para desenvolver todo eso. Y de repente estamos aquí en medio del juicio y vemos entrar esa persona. Y su cara nos dice que tiene algo que decirnos, sus ojos brillan, viene con pie firme, todos levantamos, miramos con la cabeza, asomamos, ponemos el oído. Entonces le pregunta el abogado, ¿qué es lo que tienes que decirnos? Pero no dice nada. Su cara parece que lo dice todo, pero no lo dice. Le vuelven a preguntar, ¿tienes algo que aportar? Y de repente sigue callado. Le vuelve a preguntar y se calla. Y no dice nada. ¿Sabéis que el mundo está así? ¿Cuántas propuestas tiene el mundo? Todos están buscando una especie de veredicto. Una especie de veredicto que le dé significado, que le dé valor. Que se sientan amados. Y hay propuestas, y unas y otras, pero parece que no va para un lado ni para otro. Y nosotros que estamos en medio de ese veredicto suyo y en medio de esa especie de juicio, tenemos un reporte que dar.
Hay justicia para todo aquel que cree en Jesús. Hay un veredicto favorable que viene de Dios. El veredicto que todo el mundo busca. Lo que pasa es que lo busca en sitios equivocados. Y nosotros callamos. Sí, brillamos bien. Nuestro comportamiento es bueno. Pero nuestra boca está callada. La única esperanza para la humanidad es Cristo. Si nosotros no hablamos, ¿qué se espera en este mundo? Ellos buscan y buscan y buscan, pero no hallan el verdadero sentido, el verdadero veredicto que le dé significado, que le dé valor. Queridos hermanos, estamos llamados a predicar con nuestros labios, con nuestra boca, a predicar, a hablar. Podemos estar cayendo en este error de callar. Dice un autor, Dios no está satisfecho con que tú seas testigo de su obra de gracia en ti. Te ha llamado a que seas un instrumento de gracia a otro. Habla, proclama, anuncia lo que has visto, lo que has oído, lo que has contemplado. ¿Conoces a Jesús, verdad? Pues hazlo con determinación. Es necesario que vayamos y que prediquemos la palabra del Señor. Dile a las personas, yo sé quién es Jesús, estoy con Él, me relaciono con Él, Él vivió, Él murió, Él resucitó para dar esperanza, Él ascendió y volverá para juzgar a todas las personas. Yo sé lo que sé, yo sé lo que sé porque estoy con Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. A lo mejor dice, bueno, yo sé poco, no sé mucho, me acabo de convertir, pero antes era ciego. Y ahora veo. Ahora le veo. Me he encontrado con Él, amén. Así que Teófilo, apunta. ¿Qué hace una comunidad de testigos? Habla de Jesús, de lo que hizo y de lo que sigue haciendo, amén. Segundo, el testigo es alguien que conoce un hecho y puede testificar de ello. Pero un testigo también puede servir de recordatorio de alguna cosa importante. De hecho, es interesante que la palabra testigo en hebreo, viene de una raíz que significa decir vez tras vez. Por ejemplo, si recordamos la historia de Jacob y Labán, ¿recordáis esa historia con su suegro? Que hubo un momento después de haber trabajado por sus esposas, de haber trabajado para Labán, dice, mira, es hora de que ya nos vayamos, Dios le dijo que se tenía que volver a su tierra, y dice, vamos, me vuelvo sin decirle nada a Labán porque vamos a tener problemas y no va a querer que nos vayamos. Así que se va, y cuando Jacob se va, Labán se da cuenta que le han robado los dioses, así que lo sigue, lo persigue, porque se ha llevado también a sus hijas. Y entonces Dios le sale al encuentro a Labán, no se te ocurra hacerle nada a Jacob. Entonces Labán se puso más suave con guante, y cuando llegó allí y vio a Jacob, finalmente estuvieron hablando y demás, hicieron un pacto de paz entre ellos, y levantaron, Jacob dijo a su siervo, venid, levantaron allí un montón de piedras, recoger piedras y la amontonaron. Y llamó Labán a aquel lugar Jegar Saduta, y llamó Jacob Galaad. Estos dos nombres significan montón del testimonio. Este montón de piedra no podía hablar, ¿verdad? Era un montón de piedras. Pero servía como testimonio que recordaría una vez tras vez ese acuerdo, ese pacto. Cada vez que ellos vieran ese montón de piedra, se acordarían de que había un acuerdo de paz. Pues bien, esa palabra, ahí viene, testigo, nos muestra que los cristianos somos un recordatorio constante a los incrédulos acerca de Dios. Os leo otra frase de un autor. Un testigo es una persona que vive de tal forma que aquellos que están a su alrededor sean forzados a pensar acerca de Dios. ¿Lo habéis entendido? Tú a lo mejor no estás hablando, pero tu forma, cómo tú eres, cómo tú te comportas, es un recordatorio de vez tras vez, un recordatorio constante para que las personas se vean forzadas a pensar en Dios.
Eso es ser testigo. Lo que te quiero decir, que ser testigo es vivir como es digno del Evangelio de Jesús. Proclama, pero también vive como es digno del Evangelio de Jesús. El cristiano debe proclamar las nuevas buenas de salvación. Debemos dar razón de la esperanza. Pero antes de esto, este mismo versículo, por ejemplo, en 1 de Pedro 3:15, cuando nos habla de presentar defensa, nos dice, santificad al Señor en vuestros corazones. Si la Iglesia debemos alcanzar al mundo perdido, necesitamos santificar a Dios en nuestros corazones. Tito 2 nos dice la manera en que los cristianos debemos vivir para que nuestro testimonio sea creíble. En este texto Pablo escribe que debemos vivir de tal modo que la palabra de Dios no sea blasfemada. Debemos vivir de tal modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador, a fin de que cuando nosotros presentemos el Evangelio sea creíble. Nuestro testimonio es una plataforma que nos impulsa a predicar el Evangelio y que ese Evangelio sea cautivador. Ahora, hay muchos jóvenes en este tiempo que están muy interesados, jóvenes cristianos, interesados en la justicia social. Otros a lo mejor en evangelismo, pero más bien en programas. Hay otro grupo también de personas en medio de la iglesia que están muy interesados en la teología precisa y eso es bueno. Pero hay muy pocas personas interesadas en la santidad. Hoy apelamos con tanta soltura, apelamos a la libertad cristiana. Esto me es lícito, esto yo puedo hacerlo, pero qué poco apelamos a la santidad cristiana. Querido hermano, si nosotros queremos realmente ser buenos testigos, necesitamos santificarnos en nuestros corazones. Que Dios santifique nuestra vida, que vivamos de acorde a lo que nosotros proclamamos, a lo que nosotros hablamos. Sí, proclamamos el Evangelio, el testigo proclama, pero debe vivir como es digno del Evangelio, conforme a la vocación que hemos sido llamados, esa vocación que hemos sido llamados de un Dios santo. Hermano, qué fácil es decir, ¿cuánto hemos ganado para Cristo? Pero yo te pregunto, ¿cuánto hemos perdido? Y hemos hecho tropezar. Nuestros testimonios, hermanos, nuestros testimonios. Qué importante es que nosotros vivamos, no siendo tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni siquiera a la iglesia de Dios. Es verdad que no hay mensaje mejor que proclamar, pero tampoco hay mejor mensaje que vivir. No hay mejor mensaje para vivir. Nosotros proclamamos un mensaje de amor. Por eso tenemos que vivir en amor hacia los demás. Nosotros anunciamos un mensaje de paz. Por eso debemos procurar tener paz con todo el mundo mientras esté de nuestra mano. Predicamos un mensaje de santidad. Así que vivamos en santidad. Amén. ¿Qué hace la comunidad de testigos? Proclama el Evangelio. Vive como es digno del Evangelio. Y por último, muere por el Evangelio. La palabra testigo nos refiere a otro aspecto. Traducida al griego es mártir. Mártir. Uno que da testimonio mediante su muerte. Voy a seguir. Uno que está dispuesto a morir. O si apretamos y le queremos sacar un poquito más de jugo a la palabra, mártir en la Biblia, pudiera significar uno que vive muerto por la causa de Jesús. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús lo que le está diciendo aquí a los discípulos es, me seréis mártires, mártires, me seréis mártires. Los discípulos serían mártires cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo de manera permanente. Y desde Pentecostés los discípulos vivían muertos
Como que vivían muertos. Y ellos respiraban. Que no, que vivían muertos. Muertos al pecado. Muertos a su propia justicia. Muertos a comodidades que lo hacían, a lo mejor, fallar en sus propósitos de alcanzar a las personas. Muertos a sus deseos egoístas. ¿Te das cuenta? Una comunidad de testigos. Una comunidad de mártires. Tertuliano, un padre de la Iglesia de los primeros tiempos, grabó con su puño y letra los martirios de los cristianos y escribió una frase que ahora le diríamos es una frase viral, ¿no? Una frase y es esta: la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. ¿Sabéis que es una semilla, no? Pones ahí y va brotando, ¿no? Pues esas semillas fueron los mártires de la Iglesia, aquellos que dieron su vida. El impactante testimonio de los primeros mártires que vivieron muertos figurativamente y murieron literalmente por la causa de Cristo, permitieron que fueran instrumentos eficaces en las manos de Dios. Amada Iglesia, qué efectivos somos como testigos en las manos de Dios. No es posible proclamar el Evangelio, ni vivir el Evangelio como es digno, si no hay cruz, si no hay muerte. Imposible. Por eso Jesús dijo: el que me quiera seguir, tome su cruz. Un día sí, un día no. Todos los días. Que se niegue, que tome su cruz cada día y me siga. No se puede proclamar el Evangelio con efectividad, ni se puede morir por el Evangelio si no hay una muerte de nosotros al pecado, a la justicia propia, a los deseos egoístas, a nosotros mismos. Teófilo, pon atención. ¿Qué usó Dios para impactar al mundo conocido? Una comunidad de testigos que proclama, que vive y que muere por la causa del Evangelio. Amén. Querida Iglesia, en este día hemos tirado del cable telefónico hasta llegar al origen. En hecho, Jesús nos dice a nosotros, a ti y a mí: me seréis testigos. ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? Pues entonces eres testigo. Eres testigo. Por mucho que te comportes como un perro, eres un ser humano. Aunque si vives así, mira, la verdad que vives trastornado, te estás privando de una vida mucho mejor. Así pasa. Si tú olvidas tu identidad de testigo, te estás negando una vida mucho mejor. Mucho mejor. Recuerda tu identidad. Tu identidad costó un precio muy alto, la vida de Jesús. Así que eres testigo, hermano. Eres testigo. Compórtate como un testigo. Nadie puede ser cristiano sin el Evangelio. No se puede desligar la conversión del Evangelio. Por tanto, si eres cristiano, has recibido a Jesús, has recibido el Evangelio, sabes hablar acerca de Jesús, algo, seguro. Lo que tengas, hermano, habla, porque tú lo escuchaste de alguien, lo has experimentado. Pues eso mismo, dilo al mundo, dilo a las personas, hermano. Nosotros hemos experimentado por medio del Espíritu Santo tantas cosas. Así que entrega el reporte que has escuchado. Pero acuérdate, vive también ese Evangelio. Vive. Somos una nación santa. Nuestra vocación es santa. Santifica a Dios en tu corazón. No ponga obstáculos al Evangelio por cosas que estás haciendo. Y también te animo en este día a que mueras, hermano. Muere. ¿Quieres vivir? Pero vivir de verdad. Pues muere de verdad. De una vez. Deja de jugar a las casitas. Deja de jugar a ser cristiano. Y muramos, hermano, para que vivamos de verdad. Amén. Sigue el ejemplo de tantos hombres que murieron. Sigue el ejemplo de Jesús, que murió por ti, para darte vida a ti. Muere a ti mismo para que el poder de Cristo actúe en ti y puedan dar vida a través de ti a otros. Amén.
Sigue el ejemplo del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. La Iglesia debemos seguir el ejemplo de esta comunidad de testigos de hechos. Fijémonos en aquellos en los cuales el mundo no era digno. Sembraron con muchas lágrimas, sufrieron para que nosotros hoy tengamos aquí entre nosotros una Biblia bajo el brazo. Muchos mártires, muchas personas que predicaron en todo lugar, a pie, predicaron a gentes sentados en tronos, predicaron a gente montado en carruaje como el etíope, predicaron a gente en la cárcel, predicaron a gente en los barcos. Mira, ellos fueron el instrumento de Dios para llegar al más desamparado en el momento más desesperado. Os voy a leer la historia de un hombre y vamos terminando. Conocí a John Harper. John Harper. Este fue un testigo, un hermano nuestro, tuyo y mío. Era un predicador escocés que se caracterizaba por su pasión por predicar el Evangelio. Harper a los 13 años entregó su vida al Señor. A los 17 ya estaba predicando por las calles de su pueblo, instando a todos los hombres a reconciliarse con Dios. Él comenzó a pastorear muy jovencito y enseguida la congregación comenzó a crecer. Este predicador fue invitado 2 veces a una de las iglesias con más reputación de los Estados Unidos, la iglesia de Moody, en Chicago. Y los sucesos que cuento a continuación se encuentran en este segundo viaje que iba hacia la iglesia de Chicago. En 1912, John Harper y su hija Nana, de 6 años, iban viajando en un barco cuando este chocó con un gran iceberg. Me imagino que ya sabéis, ¿no? El Titanic. Él iba ahí. John Harper, a medida de precaución, puso a su hija Nana en uno de los botes salvavidas, dejándola al cuidado de su primo mayor, que también los acompañaba en ese viaje. Cuando las aguas comenzaron a hundir el barco en medio de este caos, John Harper comenzó a predicarle acerca de Cristo a aquellas personas. Y fíjate lo que decía, que las mujeres, los niños y los no creyentes suban primero a los botes salvavidas. Cuando Harper oyó a un hombre rechazar su llamado a aceptar a Jesús, les dio su chaleco salvavidas que llevaba y le dijo: esto lo necesitan más que yo. Meses después, en una reunión de oración de una iglesia, un sobreviviente del Titanic contó su primer contacto con Harper en medio de las aguas heladas del Atlántico. Mientras se aferraba él a la madera, este hombre, Harper nadó hacia él y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el hombre rechazó el mensaje. Una ola se llevó a Harper, pero de nuevo este John se acercó al chico y le dice: cree en el Señor Jesucristo. Y sabiendo que estaba solo, a la deriva, y con 2 millas de agua bajo sus pies, confió en Jesús. Poco después, el sobreviviente vio a Harper que sucumbió ante el frío y se hundió. Dijo este hombre en la reunión: yo soy el último convertido de John Harper. Tú y yo, hermano, tú y yo somos testigos. Somos testigos. Roguemos al Señor que nos dé la pasión de este hermano nuestro. Amén. Para predicar las buenas nuevas de salvación, para vivir como es digno del Evangelio y para morir por la causa del reino de Dios. Amén.